al enfocarse en el estudio de los actores que participan en la vida política de un país, en la vida institucional de un país, se enfoca mucho en lo que son ya las prácticas concretas de estos actores, cómo manejan diariamente, cotidianamente y de forma muy concreta objetos o problemáticas políticas y sociales. Entonces, la sociología política nos lleva justamente a esa mirada de los actores, de lo que hacen, de entender quiénes son, cuáles son esas dinámicas institucionales en las que se encuentran y cómo ellas determinan o influyen en sus capacidades de acción para manejar una situación como la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ejemplo, es interesante de por sí pensar en el sentido que tiene la noción misma de crisis para las personas. Uno puede hablar de crisis en debates académicos, pero la idea, la palabra misma de crisis es sobre todo una palabra que utilizan las personas en sus espacios respectivos, sean políticos, mediáticos o cualquier otro. Entonces, la sociología política primero nos lleva a interesarnos en ese sentido que las personas mismas le dan a la idea, a la noción de crisis, cómo llegan a interpretar una situación como una crisis y por lo tanto nos podemos entender cómo perturba las prácticas. O sea, las crisis son momentos en los cuales se rompen, digamos, los comportamientos rutinarios, las prácticas, lo que uno sabe hacer o hace de forma ordinaria. Entonces justo nos lleva a interesarnos en cómo responden a estas a problemáticas, a fenómenos inesperados y que plantean nuevos problemas. Yo creo que algo interesante de la sociología política es que nos lleva a mirar las diferentes dimensiones que tiene un fenómeno político, social o un objeto específico como ahora lo es la crisis sanitaria. Muchos trabajos nos muestran que en estos periodos de crisis o de sanitarias, de virus, de problemas que afectan la salud pública, siempre hay diferentes dimensiones por medio de las cuales se enmarca el problema y que guían la acción. Entonces, algo muy conocido, por ejemplo, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, en otras experiencias nacionales, las crisis sanitarias pueden a veces interpretarse como justamente problemas de salud pública y llevar a pensar la actividad del Estado como en qué manera puede brindar respuestas para proteger la salud, por ejemplo, con medidas de confinamiento, de restricción a la circulación. Pero fenómenos como crisis sanitarias también se los puede mirar desde el enfoque económico. Cómo hacer para que la economía no sea muy golpeada, muy afectada. Entonces son dinámicas que entran en contradicción, ¿no? que proponen o que se articulan con medidas diferentes. Entonces la sociología política nos lleva justamente a pensar todas estas diferentes dimensiones, esas contradicciones, digamos, o tensiones en las cuales se encuentran autoridades políticas y por las cuales uno tiene que ir navegando al momento de proponer medidas ya concretas para proteger la salud de las personas. Creo que primero la principal apuesta de la sociología política es llegar a conocer con detalle cómo actúan los decidores públicos, cómo actúan autoridades políticas, cómo actúan las personas que en este momento tienen justamente la misión o el objetivo de velar por la salud del público. Entonces, la sociología política, o más que nada ese punto de vista investigativo, analítico, la primera apuesta es justamente llegar a conocer esas dinámicas, conocer cuáles son esas tensiones en las cuales se sitúan las personas, conocer cuáles son como los límites de su accionar, los límites de las respuestas que pueden dar. Y por medio de ese conocimiento ya concreto de cómo actúan las personas, es posible ir pensando en soluciones, en respuestas. O sea, la apuesta de la sociología política es mirar a las personas y las prácticas. Eso significa ir más allá de lo que, por ejemplo, nos puede ofrecer el análisis normativo o de instrumentos específicos de políticas públicas. Hay que entender lo que la gente hace, cómo interpreta ciertas normas, cómo se apropian de ciertos dispositivos para brindar soluciones.
La sociología política siempre se ha construido a partir del diálogo con diferentes disciplinas, ¿no? En primer lugar, obviamente, los aportes que hace la sociología y que hace la ciencia política, pero también la historia, la economía, todos esos son partes de los conocimientos que definen el accionar en la vida social. Entonces, la sociología política, a pesar de que tiene sus instrumentos analíticos propios, siempre se está alimentando como de ese debate con diferentes disciplinas.